Bien, seguimos con Urano, regente de Acuario. Urano es el rayo que parte la Tierra y divide de una forma muy radical lo que se venía dando, por lo tanto, es el gran revolucionario y donde está en nuestra carta nos propone romper paradigmas, romper ideas, liberarnos, propone caos, propone cambio. Entonces, vamos a ver a Urano en la carta natal con este dibujito, que es como una H con un circulito abajo. Este es el símbolo de Urano. Vamos a ver que con las analogías, como venimos haciendo con todos los planetas, Urano en Aries es lo mismo que decir Urano Acuario en casa 1 o la casa 11, que es la regente de Acuario en Aries. Entonces, vamos a ir uno por uno. En cada área de vida vamos a ver a Acuario o a Urano como el activista, ¿sí? Ahí va a haber riesgo, va a haber innovación, va a ser un área de vida donde somos más inquietos, no nos conformamos con cómo se dan las cosas, hacerlas a tu modo. Recordemos que en los ejes enfrente está Leo y la casa de Leo habla justamente de lo que te representa, que es como tus características, tu ego, tu personalidad, la forma más creativa. Y Acuario, que es la cara B de Leo, involucra eso en el colectivo. Entonces, cuando está Acuario en un lugar de la vamos a ir viendo una por una de cada casa, pero donde está Acuario es el lugar innovador que además suma al colectivo y no solamente Leo que se queda centrado en sí mismo, sino que lo vamos a hacer diferente, propone Acuario o Urano, pero para que todos salgan favorecidos, o la mayoría. En general se enfoca en las minorías, no son escuchadas. Bueno, ahí está Acuario dándole el espacio para generar un cambio. Les atrae muchísimo lo que no está explorado, y no solamente a la gente de Acuario, sino cuando tiene Urano fuerte, cuando hay una presencia importante, esa persona va a ir buscando en la vida lo que todavía no se exploró para destapar nuevos mundos y encontrar eso especial que me caracteriza en el todo, y es como que eso no está escrito, no está transitado, entonces ahí voy. El lema para Acuario, Urano, sería ¿por qué no? Y después de pasarlo por el cuerpo, de pasarlo por la experiencia, que parece un poco loco, porque si nos vamos al arquetipo está entre el genio y el loco, es el que innova, propone cosas nuevas, pero también puede pasar por loco porque es como demasiado arriesgado, siempre está rompiendo los límites, siempre revolucionando, pero no es por hacer ruido, sino porque sabe que rompiendo límites es como se genera un nuevo paradigma. Entonces, volviendo, Aries, Urano en Aries, Urano, Acuario en casa 1 o la casa 11 en Aries, nos va a hablar de estas características que les dije muy marcadas, porque todo lo que está en casa 1, ascendente, tiñe el resto de la carta, por lo tanto acá Acuario, Urano va a ser mucho más esa persona, una personalidad mucho más acuariana que un Acuario de Sol, porque toda su vida va a estar con cambios, con propuestas, él mismo va a proponer o se le va a presentar, porque lo que está en el ascendente viene de la mano de la vida, como experiencias que se nos acercan, que van a ser de un momento para el otro. Me quedé designada de un momento para el otro, cambié de país de un momento para el otro, como que los cambios para Urano en el ascendente son radicales y son rápidos. Por lo tanto, es persona que va a entrar y salir de distintos mundos y distintas relaciones y va a conocer mucha gente, y todos los cambios van a ser así de acelerados. Y también cuando una persona tiene estas características, tiene como la facultad o el don de ser muy desapegado de la situación. O sea, puede entrar en el fondo de un asunto y salir así como entró,
Entonces, en cuanto a las relaciones o las emociones, que son un poco más profundas, Acuario logra separarse a un nivel como más frío y ver la situación y decir, bueno, pero de acá me tengo que ir, por ejemplo, no sé, trabajando o generando en una ONG o dándose con mucha gente. Se generan lazos fuertes, se generan ahí como un colectivo, como una red, pero también tiene la facilidad de, si mañana se terminó, me voy, y ese desapego es una facilidad que tiene que el resto de los signos les cuesta un montón. Entonces, Urano ahí, en casa 1, es de las más marcadas en este aspecto. Va a ser muy genio, porque las ideas innovadoras, de repente, si toma ese potencial, puede ser un gran líder y va a innovar y va a proponer. Pero si no está como muy amigado con esta energía, va a sentir que los demás lo siguen y él no quiere. Como va a influenciar sobre las masas, pero no se va a sentir cómodo en ese aspecto. Entonces, está bueno ver como si se trabaja, lo que puede lograr, o si está como por fuera de su energía, le termina pesando. Vino a eso, su alma lo eligió, por lo tanto van a aparecer muchos cambios en su vida y muchas personas van a ver en él como un norte. Por lo tanto, está bueno que se amigue con esto de querer ser diferente y a la vez que muchos quieran ser como él, o sea, como él, ella, ¿no? Bien, intrépido, seguro, lanzado, atrevido, romper límites. Revolución sería en casa 1. ¿Qué pasa si Urano está en Tauro o Acuario en casa 2? O la casa 11 está en Tauro. En este caso hablamos de los recursos, de los valores. Y si Urano está ahí, pueden ser grandes entradas de dinero y salida, de repente como que tenga pensamientos de grandiosidad, porque es esta genialidad pero puesta en el valor propio. Entonces de repente como que se cree superior o que pretenda estar aislado porque con él solo puede. Pero también, si nos vamos a los recursos, porque eso es más como en el valor, de repente puede tener grandes ideas de su propio valor o valentía, pero y el amor propio, eso está buenísimo, pero si se va de tema, eso es un montón. ¿Qué pasa cuando hablamos del dinero? Que entra y sale rápidamente y además que tiene ideas como locas para generar recursos y también inversiones locas para los demás. Pero en realidad es un visionario. Entonces va a ser una persona que va a innovar y va a ser visionaria en este aspecto y de repente arriesgada, pero le termina yendo bien. Hay un exceso de confianza en la vida. No como Piscis, que vamos a ver después, que es más desde la espiritualidad, sino como en el sentido de que, bueno, si voy y me arrepiento, puedo volver. Como que el cambio y la estructura está tan incorporada en la personalidad que si se llega a equivocar, que podría pensar Capricornio que estaba antes, bueno, no pasa nada, porque yo igual retorno, vuelvo a empezar, rompo y vuelvo a armarlo. Entonces, en cuanto a los recursos, inversiones, gastos, lo que sea, va a tener como una noción del cambio que de repente en la etapa de la pandemia pudo verlo como normal, tener que reinventarse todo el tiempo. Probablemente sea emprendedor, porque también Urano en Tauro le cuesta mucho que alguien le diga qué hacer o cómo hacer las cosas. Ahí el valor propio está muy puesto en una individualidad uraniana que solo él entiende y unos pocos, y cada uno que tiene una energía fuerte de Acuario es difícil de organizar o de agrupar en un solo grupo. Podemos hablar de generalidades para el resto de los signos, pero Acuario, la particularidad es que todos son distintos.
Entonces, justamente como es una búsqueda permanente y todo el tiempo es cambio, es muy difícil que una persona logre tener esos mismos valores y en cuanto al dinero es muy importante cuando se va a invertir o cuando se va a armar una empresa, compartir con alguien que tenga los mismos valores es importante. Si hay alguien que está todo el tiempo cambiando o teniendo ideas nuevas, es más difícil asociarse o generar una empresa, porque adaptarse a una persona que genera tantos cambios puede ser difícil para quien está del otro lado. Y también, en el caso de Acuario, que sea cuestionado por esas inversiones, no le va a gustar, porque le gusta ir a su bola, a su ritmo. Entonces, es como probablemente sea emprendedor y unitario. Si nos vamos a Urano en Géminis o Urano, Acuario en casa 3 o la casa 11 en Géminis, estamos hablando de que toda esta energía revolucionaria está en la palabra, está en las ideas. Entonces va a ser una persona que proponga ideas locas, que le interesen muchas cosas. Estamos hablando de dos energías que se llevan muy bien. Géminis es la mente y Acuario es romper patrones. Entonces, de alguna manera, la forma de pensar es elevada, desapegada, está buscando resolver cosas y está muy enfocado en lo que es la tecnología, que se le llama, pero la tecnología a amplio, un nivel más macro. No es la tecnología de celular únicamente, sino lo tecnológico, la forma tecnológica de pensar vendría a ser optimizar el tiempo en determinadas cuestiones. Por ejemplo, si nos vamos, acá nos salteamos algunos signos, pero como un ejemplo bien claro, llevar esta tecnología a la energía de Virgo o de la casa 6, viene a ser como, por ejemplo, el jugo verde, que el agua con limón, formas como tecnológicas de que el cuerpo esté saludable, optimizar los tiempos y en general busca, ya que estamos en la casa 6, formas de alimentarse y rutinas que son nuevas, innovadoras, tecnológicas para el cuerpo. También eso puede darse en casa 2, en el caso de que se hable de la alimentación. Pero la casa 2 está más enfocada en el valor propio. Cuando hablamos del cuerpo salud, estamos hablando de casa 6, y cuando Urano está involucrado o Acuario, va a ser una persona que sabe lo último de lo último, incluso se va a adelantar, porque son adelantados a la época de por sí Acuario, se va a adelantar con cosas que al cuerpo le hace bien y de repente no están todavía del todo chequeadas, pero en un momento determinado todo el mundo va para ahí. Lo que hace es trazar un caminito, y en el área de la salud es bastante importante. Quizás en otras cosas no se nota tanto, pero ahí Acuario ha sido un gran impulsor de formas, por ejemplo, lo que sería la alimentación que tienen los astronautas es muy Acuario en casa 6. O sea, optimizar los recursos, optimizar el tiempo, optimizar la energía para que el cuerpo esté óptimo en lo mejor que se pueda y con la menor cantidad de recursos posibles. Otra de las cosas que está Acuario en cualquier parte de todas las áreas de vida es que siempre va a optar por lo económico o por suprimir tiempo que no le deja algo a cambio. Entonces a veces Acuario, Urano puede pasar por una persona desapegada que no le importa determinadas reuniones o situaciones, y en realidad es que evalúa siempre cuál es el beneficio de estar acá, cuál es el beneficio de relacionarme con esta persona. Si no hay ninguno, se queda en el molde. O sea, no va a gastar energía, recursos en situaciones en las que no les deja una sabiduría, un buen vínculo, un buen rato, y por eso puede pecar de individualista. Sin embargo, es el más libre porque no está de alguna manera quedando bien con el otro o disfrazando la situación. Si no lo siente, no lo hace. Y esto de
de movimiento, de ser impredecible, puede caer un poco mal. Pero bueno, es una energía bastante fiel a sí misma. Y como es diferente, esa impredecibilidad que realmente a veces desconcierta y otras veces funciona como imán, de alguna manera, porque a muchas personas les llama la atención la gente rara, y Acuario tiene eso. Entonces, volviendo, Acuario en Géminis, Urano en Géminis, Urano Acuario en casa 3 o la casa 11 en Géminis, hablamos de las ideas innovadoras y optimizar toda esta energía acuariana en los tiempos, en la memoria, en la forma de hablar, en los intereses, en el tipo de estudio y comunicar de una forma fácil, dinámica y radical, dando ideas innovadoras con mucho movimiento mental y probablemente una persona que le cuesta parar la cabeza, dejar de pensar. Muy difícil Urano en casa 3. Todo el tiempo está creando cosas nuevas, innovando y comunicando por la casa 3. ¿Qué pasa si Urano está en Cáncer o Urano Acuario en casa 4 o la casa 11 en Cáncer? Estamos hablando de la energía lunar, de la energía de las emociones, que es como decir también la luna en Acuario, con la energía de Acuario y con la energía, que es lo mismo, de Urano. Acá hay como una contradicción y por eso pueden como dificultarse el tema de comprender cómo es. ¿Por qué? Porque la energía de casa 4 y de Cáncer es de dónde venimos, es nuestra raíz, es lo seguro. Y Acuario dice, rompemos raíces, rompemos lo seguro, rompemos de dónde venimos, lo hacemos distinto. ¿Cómo equilibramos o de alguna manera ensamblamos estas dos energías que son re diferentes? Es justamente traer del pasado y actualizarlo, tipo vintage, o sea, todo lo que vienen a ser patrones, la energía nutricia, que es la madre, casa 4, las emociones, la forma de vincularme. Que esté Acuario ahí es decir, bueno, todos lo hicieron así, pero tu alma viene a experimentarlo diferente. Este camino no está trazado y por ahí vas. Entonces, para esta persona muchas veces va a tener la contradicción de querer hacer lo que se hizo toda la vida, generación tras generación, y esto ya es parte de mi clan, y esto es parte de cómo se hace, y nunca lo hice diferente. Acuario te va a decir, hacelo distinto, viniste a eso, y va a haber un riesgo involucrado, que es, no sé qué va a pasar, porque nunca alguien lo hizo por mí antes. Pero ahí está lo loco y lo lindo y lo atrevido de Acuario, que es mejor así, porque tengo total libertad de hacerlo a mi modo. Es un camino que en vez de hacerlo recto, lo hago zigzag y está bien. Porque además, como Acuario tiene esto de que igual vuelvo a empezar, y lo volvemos a hacer. También es el área de la casa y del hogar, por lo tanto Acuario acá va a ser una persona que va a moverse mucho en lo que es su casa, mucha mudanza. Puede ser de distintos países, o puede ser de distintos barrios, o puede ser de distintas como tribus, dependiendo de cómo se vincule, puede darse que su evolución sea ir cambiando de lugar de referencia. O sea, tengo un grupo donde me siento identificada o me siento en hogar por determinados intereses. Pero después mi cabeza va evolucionando y necesito otro grupo de referencia. Y después, y así va como de grupo en grupo tratando de encontrar ese lugar, y es un poco lo que propone Acuario, que quizás ese lugar nunca se encuentra porque siempre estuvo adentro y que se va a ir adaptando al medio donde en ese momento esté capacitado para aceptar esa forma de pensar o esa forma de vivir, porque también la casa 4 como ese lugar es la forma de vivir
que esté Acuario es decir, bueno, si voy a cambiar siempre, aunque sea en mi modo de sentir, va a haber un desapego muy fuerte con la raíz. O sea, propone toda la vida, generación tras generación, todos tenían un hogar en determinado barrio y la casa era propia y era segura y era para siempre. Acá, casa 4, Acuario va a decir, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, podemos ir variando de casa, de barrio, alquilar, generar comunidad, vivir solo, vivir acompañado, como mutar todo el tiempo, porque en realidad eso es lo que le aporta al alma. Quedarse estancado como se hizo generación tras generación, y hablo de esto por la casa 4, que son las generaciones anteriores, cuando uno queda en eso y el alma propone otra cosa, se siente agobiado, trancado y como que no puede avanzar. Entonces es importante saber cuál es la propuesta de cambio de nuestra carta para acompañarnos en ese proceso y sentir la libertad que siente Acuario cuando logra como llevar adelante una vida y al lado sentirse acompañado por el entorno y no frustrado, porque es muy difícil de acompañar o de ver que está bien alguien que es raro, excéntrico, diferente, y se puede sentir muy solo también Acuario en estas cosas. En todas las áreas de donde esté Acuario hay una cierta rareza que se disfruta y a la vez se padece porque no es muy comprendida. Entonces, ¿qué pasa Acuario o Urano en casa 5 o Urano en Leo o la casa 11 en Leo? Bueno, acá es la energía opuesta. Estamos hablando de la energía de Acuario en la opuesta que es Leo. Entonces, nosotros decimos, ¿dónde está la innovación? En el ego de la persona. Si está en casa 5, que es lo mismo que Urano esté en Leo, que la casa 5 esté en Acuario o que la casa 11 esté en Leo, vamos a tender a tener hobbies que son diferentes, muy extremadamente raros para la mayoría. A veces son innovadores, o sea, no es tan raro, pero en mi país no se hace todavía. No es tan raro, pero no es muy común tampoco. O no es raro, pero supuestamente ya no se hace más. Entonces, acá el tema de volver a conectar con el disfrute y con el juego va a ser una persona muy creativa. Y también lo que tiene que ver con la casa 5 son los hijos. Y es, de alguna manera, traer al mundo creaciones, no solamente bebés. Entonces, cuando está involucrado Acuario o Urano, van a ser como hijos diferentes o de una forma, o que vengan de una forma radical, o criar de una forma muy rara o distinta a la mayoría, o como se hizo en su propio hogar, en su propia familia. También es el área de las mascotas, entonces cuando está Urano ahí de repente es una persona que tiene mascotas raras, no sé, un lagarto y una tortuga con un pez que no sé qué, que trajo de no sé dónde y vive con un koala, yo qué sé. Como que de alguna manera va a haber una excentricidad en el juego, el disfrute, los hijos, las mascotas, todos los hobbies y dependiendo cómo sea la carta, pero si está como todo muy hacia ese lado, probablemente sea una persona que venga a crear juegos nuevos, dinámicas distintas o algo enfocado para los niños, una forma de aprender jugando, que son estas dos combinaciones Leo-Acuario. Bien, ¿qué pasa si Urano está en Virgo, Urano-Acuario en casa 6 o la casa 11 en Virgo? Como les decía, acá el innovador está en el área de la salud, las rutinas. Entonces, va a ser una persona que le va a interesar muchísimo las dietas, el ejercicio, los horarios, cuánto hay que dormir para sentirse bien,
cuánto ejercicio por semana, qué tipo de alimentos hace que la salud esté óptima, como todo en relación a eso. Y acá es de adentro hacia afuera. Entonces, como siempre se optimiza recursos con Acuario, va a decir, como les decía antes, bueno, ¿qué puedo hacer que me lleve poco tiempo, poca energía, poco dinero, pocos recursos en general, pero para estar bien? Entonces, de repente, se anotan en un gimnasio que además de gimnasio tiene, no sé, un restaurante que tiene comida, no sé, variada, saludable, etcétera. Entonces, como que en ese mismo lugar ocupa o le interesa que todo esté en armonía con su cuerpo, con su salud. También, como tiene que ver con las rutinas, probablemente acá la dinámica, primero que Virgo no se queda quieto con respecto a las rutinas porque por lo general intenta optimizar el tiempo haciendo muchas cosas. Entonces cultiva su mente, su cuerpo, su salud, es como bastante completo en ese sentido o le interesaría hacerlo. Y Acuario busca innovar. Entonces probablemente sea una persona que sí, por un tiempo va a tener una rutina y después va a variarla y así un dinamismo en esto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo nuevo. A Acuario le encanta conocerlo y a Virgo también. Con lo que tiene que ver con el trabajo probablemente sea algo o de la salud o vinculada a la forma de pensar o de innovar ideas, pero probablemente tenga que ver con la salud porque son los dos signos muy de esto, de innovar. Bien, Urano en Libra, Urano Acuario en casa 7 o casa 11 en Libra. Libra, que es el área de la pareja, del compromiso y de ponerse a la par con Acuario, va a ser una persona que probablemente cambie mucho de relación en relación o que se asocie con distintas personas, porque no tiene por qué ser de amor, puede ser un socio de pareja, de trabajo, alguien que esté a la par. Y con la energía de Acuario es como innovar en el vínculo todo el tiempo. Puede que no esté cambiando de pareja, puede que sea la misma, pero esa misma persona que no cambia, sí cambia en relación al vínculo. Entonces, todo el tiempo están tratando de innovar, de ver formas distintas de relacionarse, de estar a la par, de buscar formas nuevas. O sea que por ese lado también está bueno. Y si no, será una persona que le gusta entablar relaciones diversas y como todo el tiempo ir cambiando. Entonces, hay mucho dinamismo ahí y de repente las personas con mucho Acuario en casa 7 o Urano entran y se van de una relación de una forma muy rápida y poco medida emocionalmente. Es más como desde el impulso, pero con claridad mental. No es un impulso ariano de se me ocurrió, sino que lo meditan, pero se pueden despegar emocionalmente muy rápido. Por lo tanto, quizás para la otra persona es como muy radical ese cambio, que bueno, para Acuario es normal, no hay que perder el tiempo. Entonces, Urano en Escorpio, Urano Acuario en casa 8 o casa 11 en Escorpio. Acá la innovación va a estar de la mano de los patrones, de la sombra, de la parte oscura, de lo que no se quiere ver. Por lo tanto, el cambio radical va a ser en esto, en muchas generaciones, por ejemplo, de un tema que viene a ser un trauma o un patrón familiar muy tóxico. Acá Urano va a proponer cambiar esta toxicidad, relacionarse de una forma distinta y de alguna manera estas dos energías se llevan muy bien, porque Acuario rompe estructuras para volver a hacerlas
Y la energía de Escorpio es también de desarmar para volver a empezar desde un lugar de renacimiento más emocional. Acuario lo hace desde una forma de esto ya venció y pasamos a otra nueva etapa. Entonces, de alguna manera son energías parecidas, por lo tanto, se puede llevar bastante bien. Ahí Urano va a decir, bueno, rompemos este patrón o esto que no está bueno desde una forma de renacimiento, pero también no se mira atrás con Urano. Escorpio también, la energía escorpiana o plutoniana es radical y no mira hacia atrás. Entonces, probablemente va a ser una persona que tenga muchos cambios existenciales desde la profundidad de las emociones y que evolucione como repetidas veces en su vida, porque es como ir quemando traumas, sacándolos que es como un alma que vino a pulirse mucho desde los patrones y las emociones que trae de generaciones para atrás. Nosotros nos acordamos que las casas de agua son 4, 8 y 12. Cuando hablábamos de la 4, que son los patrones familiares de la casa y el hogar, tiene bastante parecido con cuando hablamos de la casa 8 de Escorpio, porque los traumas son de pareja, de lo que se le brindó al otro y el otro me brinda a mí, la fusión en las parejas, las obsesiones, la toxicidad en las relaciones. Ahí Urano va a decir corto y se terminó. Entonces está muy buena también esa energía, esa combinación, porque es una persona que evoluciona mucho. ¿Qué pasa si Urano está en Sagitario, Urano Acuario en casa 9 o la casa 11 en Sagitario? También son energías parecidas, pero como la parte más luminosa de Acuario, porque los dos buscan innovar, hacer las cosas diferentes, explorar nuevos mundos, romper límites, ser revolucionarios, romper barreras. Entonces, y están enfocados en el colectivo los dos. Entonces, si Urano está en el área de la espiritualidad, que es Sagitario, es como un gran gurú. Puede pasar por loco, sin duda, porque las ideas que tiene van a ser revolucionarias, pero desde un nivel espiritual. Hoy, por suerte, las personas están un poco más amigadas con cosas extrañas, por decirlo de alguna manera, de la espiritualidad o los seres de otros planos. Ahí Urano en casa 9 la tiene clarísima, que no es nada raro. Raro se sienten ellos por decirlo y no sentir que se pueda compartir o que otros no estén receptivos para escuchar. Por lo tanto, es una energía de marcar el camino, de guiar a otros, de ser medio gurú y de repente una persona que viaja mucho, que cambia mucho de país, de espacio donde vive, donde se mueve, de trabajo, de amigos, de grupos, una persona muy explorada y exploradora del mundo. O sea, una persona que se entrega a la experiencia de entenderlo todo. Es como ir al fondo y volver a empezar y de muy, muy adaptativo a los cambios, porque las dos energías son de adaptación al cambio y de mucho caos. Eso sí, la energía de Sagitario se centra mucho en esta es mi verdad y Acuario va rotando, por lo tanto esta energía puede que esta sea mi verdad hoy, esta es mi verdad mañana, también se puede como caracterizar con esta dualidad. Si tenemos a Urano en Capricornio, Urano Acuario en casa 10 o la casa 11 en Capricornio, vamos a tener la energía innovadora en el lugar donde se trabaja con mucha responsabilidad Capricornio. Entonces, la casa 10, que es el éxito, que es cómo me muestro al mundo, que tenga la energía de Acuario, es innovador para el resto. De repente es como la gran pantalla, como ven los demás, es una persona excéntrica o que armó una empresa nueva o adelantada a su época, una persona que se enfoca mucho en los
en los demás o inclinado en los grupos, en las masas, va a ser muy líder en ese sentido. Va a tener una influencia mezclada con seriedad. De repente la energía de Acuario no se ve tanto como rara, sino como excéntrica, pero de confianza, que es lo que genera Capricornio, porque es un poco más seria. Acuario no es para nada serio, no le interesa, no está el foco ahí. Entonces, esta combinación de ser un poco raro, loco y de tener un impacto en las masas, que es la casa 10, va a generar como grandes cambios en los colectivos. Además, como se enfoca en los colectivos en general que no tienen mucha voz ni voto, por lo general terminan siendo personas muy influyentes y como que su palabra vale un montón. Bien, ¿qué pasa cuando Urano está en Acuario en su residencia o que esté en casa 11 Acuario? Es una redundancia, pero de alguna manera es una posición de comodidad, porque Urano, estando en Acuario, puede expresarse naturalmente, no tiene prejuicio de ningún tipo, eso es una característica muy acuariana. Es una persona que no importa dónde esté, en qué área de vida, va a estar más o menos marcada, pero en esa área de vida no juzgamos, no nos interesa medirnos con el otro, ni señalar, ni criticar, porque hay una convicción de esa búsqueda que es tan individual que perderíamos tiempo en ver qué hace o deja de hacer el otro. Sabemos que cada uno tiene su forma de encarar la vida y ahí Acuario es como, si soy la persona que más explora, ¿quién soy yo para decirle al otro por dónde no explorar? Porque entiende perfectamente que es algo individual y que nadie se puede meter contigo, por lo tanto tampoco lo hace con los demás. Respeta mucho la individualidad, que es el signo opuesto, Leo, y las diferencias. Es más, se centra en eso. Entonces, probablemente cuando está muy fuerte o en casa 11 porque está en residencia, va a ser una persona que su vida va a pasar por lo que tiene que ver con involucrarse en grupos donde sea necesario que alguien los salve o les dé ese lugar o que los escuche, ser vocero de un grupo. Realmente es un gran movilizador de colectivos y que entiende perfecto la diversidad en todas sus áreas. Y si vamos a Urano en Piscis o Urano Acuario en casa 12 o la casa 11 en Piscis, estas energías de alguna manera son las más evolucionadas, por lo tanto se llevan bien. Y Piscis propone con la energía de la casa 12 todo lo que no se ve, todo lo sutil, la parte espiritual. Que esté Urano ahí es un gran canalizador de toda la energía que hay disponible en otros planos. Probablemente es como unir la cabeza, que es Urano, que son las ideas innovadoras, con la parte emocional, intuitiva, que es de Piscis. Se lleva muy bien esta combinación y es una persona que trae toda esa información, sea de otros planos o de una parte más mental, pero de alguna manera está conectada, porque Urano, esos pensamientos locos en realidad son verdades que caen como rayos desde otro plano. Entonces, la persona que une estas dos, o lo tiene muy marcado en su carta, esta combinación de Neptuno o de Piscis con Urano, Acuario, son personas que traen mucha información a la Tierra y que en el mejor de los casos lo comparten a través del arte, a través de la palabra, a través de la enseñanza, pero tienen como mucha información de claridad para dar y de conectar con otros mundos sutiles y entre personas, toda esta energía disponible que está despegada y que es
radicalmente diferente del resto de las energías. Así que con esto terminamos con Acuario, Urano.